Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de principios de hermenéutica bíblica. Hemos visto hasta aquí las reglas 1 a 5 que está dentro de los principios generales de interpretación. Estas reglas se aplican de manera global, de manera total, a todas las porciones de la Biblia o a toda la Biblia, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora vamos a ver los principios gramaticales de interpretación. Ya el hecho de que se escuche ahí la palabra gramatical le va a dar a usted la idea de hacia dónde van a apuntar los principios. Tienen que ver con el texto de manera específica. Estos tratan del lenguaje que se usa en la Biblia y establecen las normas fundamentales para el entendimiento de las palabras, las frases del pasaje que estamos estudiando. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo vamos a entender algunas de las palabras o las palabras de nuestro texto? ¿Qué reglas básicas debemos tener en cuenta para recordar y aplicar al momento de interpretar determinado texto? Bien, empezamos entonces con las reglas gramaticales de interpretación. Regla número 6. Las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal y común a menos que el contexto demande otra cosa. Nuevamente, las escrituras solo tienen un significado y han de ser tomadas en su sentido literal y común a menos que el contexto demande otra cosa. Cuando nosotros estudiamos un texto de la Biblia, debemos entender que la Biblia va a tener, ese texto tiene un solo significado. No puede significar muchas cosas. A usted y a mí, cuando nosotros hablamos, no queremos que la gente, están ahí 10 personas y entonces yo estoy diciendo algo, yo no quiero que cada una de ellas entienda de manera diferente lo que estoy diciendo. Yo quiero que todos entiendan lo mismo. A esto nos referimos cuando decimos la Biblia tiene un solo significado. No tiene diferentes significados. No puede significar dos cosas, ni tres, porque eso nos llevaría a la ambigüedad y no sabríamos entonces cuál de ellas es la correcta interpretación. Así es que a eso nos referimos. Y por lo tanto, si las escrituras tienen un solo significado, siempre deben ser tomadas en su sentido literal y común. Es decir, si este texto yo lo veo, debo tomar su significado el más literal posible y el más común, a menos que el contexto me demande otra cosa. Ya vamos a llegar a esas excepciones donde yo puedo interpretar un texto de otra manera, más que en el sentido literal, pero usted y yo lo vamos a estudiar después. Entonces, cuando vamos a interpretar un texto, siempre debemos tomar el texto en su sentido literal y común. Si no tengo justificación para hacerlo de otra manera. ¿Se acuerda usted del método alegórico? En el método alegórico no se toma el texto en su sentido literal y común, sino que se le da un significado. Muchas veces usted y yo tenemos ese problema, por ejemplo, cuando hacemos nuestra lectura devocional. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a los hermanos decir, yo hice mi devocional hoy en la mañana en tal texto y Dios me dijo? Y nosotros cuando vamos al texto, de repente Dios no nos dice lo mismo. ¿Eso quiere decir que el texto tiene varios significados? No. Quiere decir que tal vez no tomamos el significado correcto, el apropiado, el que debiera ser. ¿Qué pasa cuando yo pongo en duda el significado literal de un texto? Yo debo preguntarme, ¿por qué no quiero aceptar lo que este texto dice de manera literal? Por ejemplo, ¿será que es que no quiero obedecerlo? Ya le entendí lo que dice, pero no lo quiero obedecer. Entonces mejor le voy a dar otra explicación. ¿Será que si interpreto literalmente este texto, no se va a ajustar a mis presuposiciones teológicas? ¿Se acuerda de la interpretación dogmática? Yo ya traigo un dogma, una interpretación del texto. Y entonces, cuando voy al texto y el texto dice otra cosa de lo que mi dogma me enseña, entonces digo, no, está equivocado el texto. Si usted y yo estamos estudiando un texto de la Biblia y no queremos aceptar de manera literal lo que significa, debemos preguntarnos por qué. Por ejemplo, Segunda de Reyes 2, 23 al 24.
Dice así el pasaje. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Cómo interpretamos el texto? A lo mejor yo digo, no, es que ahí en realidad no es que él maldijo a los muchachos en el nombre de Jehová. No, no, porque eso no puede ser. Ok, mi presuposición teológica me está impidiendo que yo interprete el texto. Pero el texto no puede significar otra cosa. Si dice eso que dice, no le puedo atribuir otro significado. ¿Cuál es el significado más común, más simple, más sencillo? Pues eso, que sí hizo lo que dice ahí que hizo. Entonces, eso es lo que yo le debo, ese es el significado que yo le debo atribuir. Es muy diferente la aplicación. ¿Esto me enseña a mí que yo puedo hacer eso? No, ¿por qué? Ya vimos la otra regla. Porque el contexto general de la Biblia me dice que yo no puedo hacer eso. ¿Se acuerdan ustedes? Los discípulos, basados en estos hechos de Eliseo, le van a preguntar a Jesús cuando no los deja entrar a la ciudad de los samaritanos. Señor, ¿quieres que pidamos al cielo que descienda fuego sobre ellos? Y el Señor Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir, yo he venido a salvar. Entonces, este pasaje sí significa lo que dice ahí, pero eso no quiere decir que esa sea la enseñanza que yo debo adquirir, porque el contexto general de la Biblia me impide a mí que yo interprete que yo aplique esta enseñanza o este significado de esa misma manera a mi vida. Aquí está la importancia, hermanos, de conocer entonces las reglas de interpretación. Se interpreta literal, sí dice lo que dice, pero no podemos aplicarla así. ¿Por qué? Porque hay otra regla que nos dice que debemos considerar todo el contexto de la Biblia. ¿Le parece interesante? A mí me parece muy interesante. Así es que cuando yo voy a interpretar la Biblia, debo tener la motivación personal correcta para que pueda yo interpretar lo que la Biblia enseña, no lo que yo quiero que la Biblia diga. Así es que ningún texto de la Biblia tiene más de un significado, ninguna palabra puede significar más de una cosa en la forma en que se utiliza en el pasaje. Es decir, en ese pasaje, la palabra que está ahí significa eso que significa y no dos o tres cosas. Cuando un pasaje o palabra parezca tener más de un sentido, escoge el más claro. El sentido más obvio es generalmente el correcto. Cuando una palabra dice, pues es que parece que hay más significados en esa palabra. Bueno, tomemos el más obvio. Por ejemplo, eh, la alimentación de los 5,000. El texto nos dice que le dijeron a Jesús, pues aquí está un, este, un muchacho que tiene estos peces y panes. Y el muchacho se los entregó a Jesús. Lo dio a sus discípulos para que se lo entregaran a Jesús. Y entonces, como a lo mejor yo tengo una presuposición con respecto a los hechos milagrosos, yo digo, no creo que haya sido un milagro, no, o sea, no. Lo que sucedió es que los demás al ver lo que hizo el muchacho y al ver la actitud de Jesús, todos empezaron a compartir sus alimentos. Bueno, el texto no dice eso. El texto dice que no había recursos y que lo que Jesús hizo fue multiplicar el pan. ¿Y qué significa multiplicar? Pues de eso que hay, hacer muchos. De lo que tengo, hacer muchos. Eso es multiplicar. Entonces, así es como se debe interpretar el texto. Otro caso, por ejemplo, Jueces, capítulo 11, versículos 31 al 39. ¿Se acuerdan ustedes de Jefté cuando él va a una batalla y dice, sí, Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme lo voy a sacrificar en tu nombre? Y salió su hija. Y el texto dice que Jefté, pues la sacrificó. Ok, como yo no quiero aceptar que el texto diga eso, entonces le voy a atribuir otros significados. No, la verdad es que no sacrificó a su hija. Lo que hizo fue que no la dejó casarse.
Entonces vivió en soltería perpetua la hija y por eso es que mm, eso es lo que significa el texto, no que lo haya sacrificado. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que el texto significa? Pues el texto significa que lo sacrificó. Ahora, eso es lo que significa. ¿Enseña que eso es lo que debemos hacer? No, al contrario, nos enseña que eso es algo que no debemos hacer, no debemos hacer promesas insensatas al Señor. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Proverbios? Y lo que enseña también Eclesiastés con respecto a la manera de hacer promesas y todo el contexto general de la Biblia. Entonces, esos son nuestros límites al momento de entender un texto. Continuamos entonces con la siguiente regla, la regla número 7. Se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y con el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió. Otra vez, se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y con el sentido que tenían en mente el autor cuando las escribió. Jesús refirió varias parábolas sobre el reino de Dios y en una de ellas habla de las 10 vírgenes, de las cuales 5 fueran sabias y 5 fueran necias o insensatas porque no tenían aceite. Las sabias tenían aceite, las insensatas no tenían aceite. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿para qué se usaban las lámparas en las fiestas de casamiento? ¿A qué se parecían? ¿Cómo era el aceite? ¿Qué función tenía? Y hasta a partir de ahí, nosotros entender qué significa esa palabra específicamente, qué significa en ese texto. Podemos hacer uso de diccionarios bíblicos, de distintas traducciones para ver el texto. ¿Sí? Cómo usó el autor esa palabra en su texto. A eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. En algunos casos, el autor mismo nos dice cómo se usó esa palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dice, destruyan este templo, nos va a decir más adelante Juan, se refería a su cuerpo. Ahí el templo, entonces es cuerpo. Eh, o por ejemplo, en Romanos 7, 18, ¿no? Y 19, 17 y 18. Romanos 7, 17, 18, 19. Cuando Pablo dice, eh, veo que el mal que está en mi carne. Cuando Pablo dice el mal que está en mí, ¿se refiere a él? Bueno, el texto nos dice que no, ese mí se refiere a su carne. Y él hace una separación entre lo que es él y lo que es su naturaleza carnal o pecaminosa, en la lucha que describe ahí en el capítulo 7. Entonces, a eso es lo que nos referimos con esta regla. ¿Cómo usó el autor esa palabra? Al estudiar una palabra en particular se deben establecer 4 aspectos. Su uso por el autor. Por ejemplo, la palabra pecado en la primera carta de Juan ayudará a entender toda la carta. ¿Cómo está usando Juan esa palabra? Su relación con el contexto inmediato. ¿Cómo esta palabra está usado antes y cómo está usado después en ese mismo texto? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo se usaba en la época en que se escribió? En esa época, si tenemos la información, ¿cómo usaban esa palabra? Para que nosotros podamos entenderla. Etimológicamente, ¿esta palabra qué significa? Y así podemos establecer el significado apropiado de las palabras. Recuerde, se interpretan las palabras de acuerdo con su significado usual y ordinario en los tiempos del autor y en el sentido que tenía en mente el autor cuando las escribió. ¿Qué significa esa palabra en su época y para el autor? Que Dios le bendiga. Con esto terminamos hasta aquí la regla número 7. Nos vemos en el siguiente video. Dios le bendiga.